Bueno, buenas tardes, profes, senios, bienvenidos a esta clase virtual en donde vamos a tratar de esclarecer algunos de los puntos claves del aprendizaje en beneficio de nuestros alumnos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? En un primer momento vamos a trabajar sobre cómo aprende el cerebro, cómo funciona nuestro cerebro. Después vamos a ver qué es el aprendizaje multimodal y por qué es tan necesario. Y por último, ¿qué ejemplos de actividades concretas podemos plantear para aplicar estas premisas? Bueno, en un primer momento, ¿cómo aprende el cerebro de nuestros alumnos? ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Como ustedes ya sabrán, nuestro cerebro es plástico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la capacidad de constantemente crear, recrear, hacer, deshacer las redes neuronales que va formando. Cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, que ingresa información nueva a nuestro cerebro, se crea una red neuronal que es frágil, vulnerable y débil. Para poder crearse esta red, las neuronas van conectando con otras a través de las dendritas y creando nuevos canales, nuevos circuitos neuronales que necesitan ser utilizados para su funcionamiento. Entonces, cada vez que aprendemos algo nuevo se crea una red neuronal. Para que esa red sea funcional, sirva para nuestro quehacer diario, tiene que ser usada repetidamente. Al ser usada varias veces, esta red se va a consolidar en nuestra memoria. Entonces, al repetirse la información, al volver a pasar y repetir el circuito neuronal, lo que favorece es que se consolide en nuestra memoria, se incremente su eficiencia y podamos utilizarlo en un momento determinado. Es lo que nos permite que nosotros podamos evocar o recordar algo cuando lo necesitamos aplicado a una situación concreta. Entonces, para que la nueva conexión no se debilite, debe ser reforzada varias veces hasta que se consolide en la memoria. Como dice esta filmina, cuando repetimos, rehacemos, reevaluamos y hasta nos equivocamos. Y estos procesos dan lugar al aprendizaje. Nosotros al rever la información, al volver a hacer algo que aprendimos, al reevaluar cómo lo hicimos y hasta en equivocarnos y ver en qué nos equivocamos, estamos aprendiendo, estamos logrando que se consolide esta nueva información en la memoria y podamos utilizarla en un futuro para una situación práctica en donde podamos aplicarlo. Pero cuando hablamos de repetición, no estamos haciendo referencia a una reproducción exacta, monótona y aburrida, es decir, de hacer lo mismo una y otra vez para que eso lo memoricemos. No, eso no, sino que hablamos de una repetición novedosa, diversa y rica en la implicación de canales sensoriales. ¿Qué significa? Que es volver a ver, pero de una forma distinta, varias veces, con distintos recursos, con distintas sensaciones, abarcando los distintos sentidos, siempre tratando de lograr el mismo objetivo, que es repasar aquello que aprendimos, pero no de una forma monótona, sino de una forma diversa. ¿De qué hablamos entonces? De repetir con novedad. Y este es uno de los principios básicos de la neuropedagogía, que nos habla de volver a repasar aquella información que recibimos, pero de formas distintas, de formas diversas, con distintos formatos, metodologías, y también de una forma divertida. Implicar lo emocional, lo vincular, lo sensorial, para que nuestros alumnos logren consolidar aquello que estamos queriendo que aprendan. Al usar distintas estrategias, distintos recursos, distintas metodologías, lo que estamos haciendo es apelar a distintos sentidos, estrategias cognitivas, procesamientos cognitivos, y implícitamente estamos abarcando
el aprendizaje multimodal. ¿Qué quiere decir aprendizaje multimodal? Que existen múltiples modalidades, múltiples formas de aprender. Nuestros alumnos presentan características, ritmos y estilos diferentes en la manera en que perciben y asimilan la información. ¿Y esto por qué se da? Porque nuestro cerebro se va configurando, ese cableado sináptico entrelazado que tenemos, se va configurando mediante nuestras experiencias de vida, la estimulación que recibimos, la alimentación, el entorno. Y este cableado es distinto en cada caso. ¿Por qué? Porque las experiencias son individuales. Queda como resultado que ningún cerebro sea igual al otro, sino que todos somos funcionalmente distintos. Percibimos, aprendemos y recordamos de distintas maneras. Al apelar a los distintos tipos de aprendizaje, no solo estamos repitiendo novedosamente, al motivar, acceder y procesar la información de múltiples formas, sino que también estamos asegurando que todos puedan participar, que todos sean partícipes activos de nuestra clase. Tenemos quizás aquellos alumnos que aprenden de formas más prácticas, de formas más literarias, que necesitan leer más o que necesitan poner el cuerpo en escena para poder consolidar aquello que estamos refiriendo desde lo teórico, o aquellos que necesitan más apoyos concretos, o dramatizaciones, o ayudas o soportes tecnológicos. Bien. Pero a ver, para poner un ejemplo concreto, vamos a hacer una pequeña dinámica. Vamos a suponer que vamos de viaje a otro país y nos presentan esto. Bueno, a menos de que alguien sepa leer en chino, dudo que entiendan lo que dicen. Podemos deducir que quizás ahí hay palabras, pero no hay manera de que accedamos a esa información. Si yo agrego esto, bueno, podemos deducir que quizás ahí hay un título, porque está en otro color y más grande, hay un subtítulo que nos va a presentar algo, pero seguimos sin saber qué. ¿Y qué pasa si yo agrego esto? Con esta imagen, automáticamente nosotros podemos deducir que se trata de un menú, un folleto o algo sobre un plato de comida. ¿Qué fue lo que pasó? Que lo que hasta hace unos segundos era completamente inaccesible para nosotros, pasó a ser completamente predecible gracias a la imagen, gracias a la ayuda visual. Algo que era totalmente excluyente para nuestro lenguaje, para nuestras costumbres, pasa a ser accesible a nuestro entendimiento gracias a una imagen. Esto es lo que pasa en nuestras aulas. Quizás tenemos a veces alumnos que no están alfabetizados, que no pueden acceder a una lectura fluida o que tienen dificultades en la comprensión. Y nosotros, al agregar imágenes, colores, resaltar aquello más importante a través de ayudas visuales, los estamos incluyendo, los estamos abarcando, a la vez que quizás también estamos beneficiando al resto que complementa la lectura con la imagen. De eso se trata diversificar, de convivir, aceptar e incluir la diferencia en nuestras prácticas. Pero, ¿cómo podemos aplicar la repetición con novedad, el aprendizaje multimodal en clases? Vamos a suponer, les voy a dar un ejemplo concreto, que quiero repasar un tema que vi hace clases atrás y les digo a mis alumnos, bueno, hoy vamos a repasar un tema que tiene que ver con esto. A ver, ¿quién me dice? Un celular, un menos y una R. ¿Qué vamos a trabajar hoy? La célula. Bien, de esta forma divertida y quizás más desafiante cognitivamente, estamos atrapando a nuestros alumnos a que a la vez que están razonando y relacionando analogías mentalmente, están volviendo a pasar sobre el tema que vamos a trabajar. ¿Qué estrategias de enseñanza podemos
aplicar con un tema como la célula? Bueno, en primer lugar, lo más fácil, trabajar con muchas imágenes como refuerzos visuales, ¿sí? Imágenes reales, imágenes figurativas, proyectadas, impresas, infografías. Cualquier apoyo visual, soporte visual que sirva para crear un signo de aquello que estamos hablando, para poner en un dibujo la palabra, para poder graficar. Otra estrategia de enseñanza que podemos trabajar son las experiencias concretas. Experiencias concretas como por ejemplo esta, poder comparar algo tan simple como un huevo roto y un huevo sano con las células eucariotas y las procariotas. Por ejemplo, el huevo sano, en donde tiene su yema contenida en la clara y que está dentro de un plato, podemos decir que es el núcleo que está dentro del citoplasma, que están contenidos en la membrana celular. Y que en este caso, esta célula es una célula procariota porque su material genético está distribuido en el citoplasma, que a la vez está contenido en la membrana celular. Esta representación visual lo que nos puede ayudar es a concretizar algo tan abstracto como lo que es una célula. Y no solo para aquellos alumnos que tengan dificultades, sino para todos en general. A su vez, otra estrategia que podemos usar dentro de las experiencias concretas pueden ser, por ejemplo, visualizaciones reales de células de un tejido de piel de cebolla, de corcho, de levadura, bueno, cualquier ser vivo que podamos utilizar para que vean en manera real, en vivo y en directo que está constituido por células, que puedan generalizar a que todos los seres vivos estamos constituidos de la misma forma. Bien, vamos a hacer un juego ahora para cortar un poco y que también puede servir como ejemplo de actividad lúdica y divertida. Yo les voy a mostrar a ustedes distintas imágenes y van a tener que contar cuántos seres vivos corresponden a células eucariotas y cuántos seres vivos contienen células procariotas. Después al finalizar vamos a contar. Bien, entonces a contar, ¿eh? ¿Listos? Va. Bien, bueno. ¿Cuántos seres vivos con células eucariotas y cuántos con células procariotas se encontraron? Bien, bueno, de esta forma divertida, lo que estamos generando es un desafío que a la vez nos ayuda a la vez que jugamos y queremos competir, estamos relacionando implícitamente los conceptos con seres vivos reales. Entonces yo tengo que ver la imagen, pero a la vez estoy pensando cuál se corresponde con cada célula que vi. Bueno, otra estrategia de enseñanza que podemos usar son las representaciones gráficas, las experiencias reales, las esquematizaciones de recrear una célula en tamaño real, no en tamaño real, perdón, en tamaño más grande, pero con distintos elementos. Y acá lo que podemos aplicar es justificar por qué usaste tal elemento en relación a qué parte de la célula. Por ejemplo, por qué el citoplasma lo representaron con gelatina, por qué el aparato de Golgi lo representaron con fideos, por qué el núcleo con una esponja. Bueno, de esta forma gráfica y esquemática estamos relacionando también los conceptos con las características de los elementos. Bien, otra estrategia puede ser trabajar con diferencias visuales. Y yo acá les puedo pedir a mis alumnos, busquen las diferencias y las semejanzas. Entonces vamos buscando qué partes son iguales y cuáles distintas. Puedo marcar todas estas partes que tienen en común y estas partes que son distintas. Y ahí abarco la teoría y voy desarrollando cada parte, qué función cumple y demás. Y por último,
podemos usar analogías. En este caso les propongo la analogía de comparar una célula con una ciudad. Entonces yo puedo dramatizar, hacer un cuento, contar una anécdota, un relato, describiendo una ciudad para que ellos luego la comparen con los orgánulos de una célula. Yo puedo decir que esta ciudad está custodiada por una muralla externa y contiene un alambrado interno que resguardan que no ingresen extranjeros, que tiene un centro de distribución y de toma de decisiones de la ciudad, que tiene un almacén de abastecimiento de la comida, que tiene centrales de energía, que tiene invernaderos de biocombustible, que las calles no son de cemento sino que son de agua. Bueno, puedo identificar distintas cosas para que ellos me digan con qué parte de la célula se relaciona y qué tipo de célula sería esta. Entonces voy diciendo cada parte que me justifiquen con qué parte de la célula se relaciona y qué célula es en general, que en este caso sería una célula vegetal, por ejemplo. Bueno, para ir cerrando estos ejemplos, no olvidemos que el placer es el mecanismo último en el que se disfraza el aprendizaje y que permite conseguir de forma más eficiente y con mayor calidad los objetivos que nos proponemos. Más allá de estas propuestas para apelar a los distintos estilos de aprendizaje y de formas, estamos convirtiendo el aprendizaje en algo divertido, en algo placentero. Y esta repetición multimodal, que es emocionante, que es lúdica, nos va a permitir que nuestros alumnos no solo puedan acceder a la información, al contenido, sino que también consoliden los aprendizajes y quieran aprender, disfruten de hacerlo. Me parece interesante esta analogía del docente como un jardinero. El docente como aquel que prepara el terreno, que lo fertiliza, que pone tierra en la maceta, que sabe qué cantidad de luz necesita, cuánta agua, en qué momento del día hay que regarlo. Aquel que andamia el crecimiento de la planta, porque sabe que ese crecimiento no depende exclusivamente de él, sino que el potencial está en la semilla y que su labor es acompañar, guiar y ayudar ese crecimiento desde un lugar externo. Entonces, me gusta esto que se propone como enseñar es brindar recursos para permitir al otro florecer en todo su esplendor. Y para concluir, cito esta frase de Rebecca Nijovic que dice: si en el aula pasan cosas como aprender a pensar, aprender a dialogar con otro que piensa distinto, aprender a mirar desde perspectivas diferentes, analizar críticamente, entonces mi clase valió la pena. Y creo que esta es la oportunidad para empezar a pensar la diferencia no como un obstáculo, no como un impedimento, sino como una oportunidad de que todos se beneficien y de que todos sean partícipes y protagonistas de nuestra clase. Y por último, para cerrar, les dejo un videíto que también puede ser usado como un recurso para el tema de la célula que me pareció muy divertido. Espero que les guste.